Un gusto saludar a todas las personas que ven esta grabación. Mi nombre es Diego Neira, estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la UNAT. Para esta presentación revisaremos los periodos entre 1930, un poco inclusive antes, y 1990 en la historia de México, como caso de estudio para esta presentación, donde la idea es poder revisar los modelos de desarrollo por los cuales atravesó México, en los cuales revisaremos el modelo de enclave, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y las reformas neoliberales que vivió México durante este periodo. Entonces, pues esperamos sea bien enriquecedor. Bueno, entonces iniciar por decir que para revisar para llegar a las reformas neoliberales y al modelo ISI es necesario antes revisar un modelo previo heredado desde el Porfiriato, que es un periodo comprendido entre 1876 y 1910, inclusive un poco hasta el 1930, que se mantuvo durante las guerras y que se conoció como el modelo del enclave. En este modelo, México tenía una economía abierta y dependiente de las exportaciones, controlada en gran parte por el capital extranjero en sectores como el petróleo, la minería, las comunicaciones, y donde el Estado se veía en sí mismo como un actor pasivo y la riqueza estaba vinculado al mercado internacional. Eh, Esto tuvo grandes afectaciones y más con la llegada, por ejemplo, de la Gran Depresión en 1929, que dejó precisamente en evidencia esa vulnerabilidad generada por el modelo del enclave. Y es que la producción petrolera en 1921, que alcanzaba 193 millones de barriles de petróleo, cayó a solo 32 millones de barriles para 1932. Y al mismo tiempo, la economía tuvo uno de sus más grandes recesos o estancamientos, donde solo durante los años 1930 y 1934 creció apenas el 0,5 anual. De la mano de este estancamiento de la economía, pues hubo un crecimiento poblacional de 1,6, pero no hubo de la mano, si bien hubo un crecimiento poblacional, pues no hubo un crecimiento de la riqueza para esa población, lo que generó un deterioro directo en las condiciones de vida y lo que significó que el PIB per cápita cayera a 2,1%. México, pues no solo perdió competitividad en el mercado internacional, además por la llegada de Venezuela de Medio Oriente en sectores como el petróleo, lo que dejó en evidencia, pues que no podía sostener una economía subordinada en el mercado internacional bajo esta lógica del enclave. Es así que con la llegada de Lázaro Cárdenas en 1934, el país cambió de rumbo y le apostó a un proyecto nacionalista que dio por origen a la industrialización por sustitución de importaciones, que era una propuesta que ya se venía discutiendo en América Latina a partir de discusiones generadas con la CEPAL y con el economista Raúl Prebisch. La idea, pues, de este modelo del Easy era clara, era producir dentro lo que antes se importaba y fortalecer el mercado de los estados internos en América Latina. Es así, pues, que el presidente Cárdenas impulsa distintas reformas, como lo fue una reforma agraria, donde se repartieron más de 18 millones de hectáreas, nacionalizó ferrocarriles, expropió lo que antes le pertenecía a los mercados internacionales, como el petróleo, creando además Pemex, y también fundió la Comisión Federal de Electricidad, una comisión importante que para el crecimiento o el motor de crecimiento de las industrias que se quería impulsar. El modelo durante los años 1940 y los años 70, pues aplicó aranceles a todo lo que venía de afuera. Además, se aumentaron la cantidad de permisos de importación eh, y para todas las empresas. Se generaron créditos, se aumentó la cantidad de crédito estatal y hubo una inversión pública creciente entre 1940 y 1958. El gasto, pues, del Estado mexicano se expandió notablemente y la industria, pues, digamos que respondió reduciendo
su dependencia a las importaciones. Por ejemplo, sectores como la manufactura eh, pasaron de tener importaciones del 48,5% en 1939 al 31% en 1950. Estos resultados, pues además se reflejaron en la economía con un crecimiento del 6% anual durante los años 1940 hasta los años 70, en lo que se conoció en la literatura como el milagro mexicano, y sectores como el textil, los transportes, el hule, la metalúrgica, florecieron y ampliaron el empleo y el mercado interno de México para ese periodo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y durante ese periodo este éxito se construyó sobre unas bases bastante frágiles que luego nos permitirían, pues llegarían a la crisis. Y es que las industrias protegidas generaban ganancias, pero esas ganancias no se reinvertían en innovación y tampoco o sea, si bien se sustituyeron los bienes de consumo, no se sustituyeron los bienes que producían capital, lo que mantuvo una dependencia tecnológica de las importaciones en las empresas mexicanas. Es así, pues que al llegar los años 70, las debilidades de este modelo del Easy se hicieron más visibles y las industrias seguían dependiendo de la importación de maquinaria y tecnología, por lo que la balanza comercial empezó a inclinarse hacia un déficit. La falta de inversión privada, pues precisamente agravó esta situación, y es que muchas fábricas empezaron a operar de manera ociosa, es decir, podían producir más, pero no había condiciones para hacerlo. Esta debilidad, pues lo que tradujo es una pronta crisis tarifaria que antes se había mantenido estable tras 2 décadas, y lo que pasó es que el peso se devaluó en 1976, pasando de 12 pesos por dólar a 20 pesos por dólar. Es con la llegada de los gobiernos de Luis de Echavarría entre el 70 y el 76, 1976 y 1976, que se había intentado sostener este crecimiento con gasto público masivo, pero terminó generando o enganando el hueco fiscal, y el sucesor de Echavarría, José Luis Portillo, que gobernó entre el 76 y el 82, pues apostó todo a las rentas del petróleo, lo cual, si bien le dio algún respiro durante un tiempo, es en 1981 donde se desploman las rentas del petróleo, que queda atrapado en una doble trampa. Por un lado, la petrodependencia, como lo diría la literatura, y por otro lado, el endeudamiento externo. A partir de estas crisis, pues llegan las grandes devaluaciones en 1982, cuando el peso pasa de 27 pesos por dólar a más de 70 pesos por dólar en pocos meses, y donde México declaró pues abiertamente que no podía cumplir con sus pagos de deuda. En ese año, lo que se conoció como el agotamiento fiscal y el agotamiento total del ICE. Y finalmente, pues ya para ir cerrando esta presentación, pues llegamos a lo que fue la crisis de 1982, lo que le abrió el camino a un nuevo viraje en la economía mexicana, y con la llegada de los gobiernos de Miguel Ángel de la Madrid y Carlos Salinas en 1988. Carlos y Miguel en 1982, Carlos de la Madrid y Carlos Salinas en 1988. Con estos dos gobiernos, México se alineó a lo que internacionalmente se venía discutiendo con lo que se conocía como el Consenso de Washington, y que en otras eran políticas de ajuste estructural exigidas por bancos como por ejemplo el FMI. Es así, pues que el cambio fue drástico a lo que venía con el ICE, y es que el gasto público se redujo de 41% del PIB en 1983 a solo el 27% en 1991, y el Estado abandonó ese rol importante y activo dentro de la economía con un proceso de privatizaciones masivas. Más de
empresas estatales fueron liquidadas y otras 1.000 fueron vendidas completamente, incluidas Telmex, Aeroméxico y otras empresas de la banca. Junto con todas estas privatizaciones, se liberalizó el mercado. Para 1981, el 92% de los productos requería licencia de importación, que era lo que habíamos revisado anteriormente, pero en 1990 solo el 20% lo requería. Los aranceles, por ejemplo, pasaron del 100% a apenas solo el 20%. Y finalmente es con la firma del TECLAM, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Canadá, donde México elimina casi que por completo todos sus aranceles a Estados Unidos y Canadá. Pues las consecuencias de este modelo finalmente fueron claras. El crecimiento de finales de los 80 fue bastante modesto, de apenas 3,7% anual entre 1989 y el 91, casi que la mitad de lo que alcanzó el milagro mexicano, y además bastantes afectaciones en lo que fueron sectores como, por ejemplo, los sectores sociales como la salud. El gasto social se vio bastante recortado, pasando de un gasto social abierto para la población mexicana a subsidios para los más pobres, que en última se traducían a eh, bonos y a otro tipo de subsidios por parte del Estado mexicano. Es así, pues que finalmente el ISI y el neoliberalismo, más que proyectos opuestos, fueron dos versiones de un mismo mito, dirían algunos autores revisados para esta presentación, y en la lógica de que el desarrollo y el destino para países del sur global, pues finalmente, bajo modelos del norte, lo que generaron fue una dependencia aún mayor tanto de tecnologías en el ICE, pero luego del capital internacional nuevamente para las reformas neoliberales durante esta historia de 1990, 1930 y 1990 en la historia de México. Bastantes fueron los impactos en el sector social, recortes en los salarios, recortes del gasto social, recortes en infraestructura y en obras públicas, eh, con la llegada de las reformas neoliberales, eh, que pues un poco nos muestra la literatura revisada. Entonces, con esto cerraríamos un poco esta explicación que esperamos haya sido y haya dejado un entendimiento sobre este periodo y estos tres modelos, el antes, durante y después del ICI en México. Muchas gracias.